¿Se queda tu hijo hasta altas horas de la noche haciendo tareas y tiene todo el tiempo del mundo para hacerlas? ¿Te estás desvelando porque recordaste al final del día que había algo para mañana en el trabajo? ¿No te alcanzaron las horas para hacer eso que habías colocado en tu agenda? Pues celebremos el día del TDAH, hablando sobre cómo el diagnóstico afecta nuestra toma de decisiones basada en una de las funciones ejecutivas de más impacto en nuestra vida, que es la gestión del tiempo. ¿Y qué podemos hacer para mejorar nuestra ceguera temporal? Ahora que ya conoces nuestro tema, conversemos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, mamás, papás, docentes, querida comunidad TDAH, queridas familias TDAH. Bienvenidos a Yo Te Escucho, el podcast familiar de psicología, educación y coaching para empoderar a todos los padres y docentes que desean aprender cada vez más sobre la vida de sus hijos y sobre el TDAH, escuchando las experiencias vividas que van más allá de la teoría. Cada semana salimos en vivo con un episodio todos los sábados a las 5 de la tarde por Facebook y YouTube. Y contaremos con invitados consagrados que desde su experiencia compartirán secretos y consejos para todos ustedes. Todo esto y más, y mucho más, en Yo Te Escucho, tu neuropodcast hecho con cerebro. Y si estás aquí por primera vez, te saluda Carla Bocanegra, neuroeducadora, tu coach TDAH con superpoderes, agradeciendo tu total fidelidad y sintonía cada sábado, invitándote a que nos escribas, nos dejes los comentarios, nos digas también cuáles son los temas que te gustaría recibir con nosotros, tanto por Facebook como por Instagram, como por YouTube y también como por TikTok. Y realmente estamos muy contentos, estamos felices y orgullosos que este es un podcast especial, porque el día de hoy es el día del TDAH, reconocido por justamente el Ministerio de Educación, celebrando para nosotros los peruanos, para nosotros los TDAH en el Perú, pues nuestro día. Realmente para nosotros es importante que puedas estar con nosotros y engancharte con uno de los temas más pedidos y más solicitados, porque es un tema transversal, es un tema que, como hemos dicho en la presentación, es un tema de alto impacto. Todos los TDAH, todos, cualquiera sea la presentación o cualquiera sea el grado de dificultad con que presente el diagnóstico, lo padece, y además es una función ejecutiva que viene aliada con otras funciones ejecutivas, y es por eso que el impacto de esta disfunción justamente genera o acarrea algunas situaciones un poco complicadas, algunas situaciones que pueden ser tensas, algunas situaciones que pueden ser difíciles de manejar. Entonces, mamá, papá, yo imagino, yo supongo que tú, tanto en tu vida personal como también en la vida de tus hijos, pues te matas planeando y planificando todas tus actividades semanales, tanto a nivel mental como a nivel personal en el lápiz y papel, o a nivel personal en la agenda, o a nivel personal en el calendario, o a nivel personal en tu pocket, o a nivel personal en tu celular, y ruegas que esta semana sí o sí todo lo que has planificado se vaya a cumplir. Tú dices, esta semana va a ser mi semana, esta semana va a ser mejor que la anterior. Todo lo que he escrito, todo lo que he detallado en mi agenda, pues esta semana se va a cumplir. ¿Y por qué? Porque si ya lo puse, pues ya debe de ser así. Pero luego llega el fin de semana o llega esa sesión con la terapeuta que te está esperando con las acciones que has realizado durante la semana y, oh my God, simplemente no logré la mayoría de los objetivos que me había planificado. Entonces yo caigo en una sensación terrible. Caigo en un gran hoyo negro porque me empiezo a latigar, me empiezo a lastimar con los pensamientos, me empiezo a lastimar con estos comentarios de por qué otra vez lo mismo, por qué no soy capaz de lograr estos objetivos, qué es lo que puedo estar haciendo mal, si más bien le he puesto mucha más motivación, si le he puesto más intensidad al trabajo. Si yo ya desde el domingo he estado planificando, he leído en los libros exitosos que desde el domingo se planifica, no he salido con nadie porque el domingo quise trabajar en este punto importante y una semana más no logro los objetivos que yo me he propuesto. Entonces, vamos a empezar a analizar
este punto importante que es tu hoyo negro. Vamos a empezar a analizar este vacío. Cuando nosotros queremos tomar acción, cuando nosotros queremos generar esta acción final, que es la meta que está escrito en mi agenda, vamos a mirar una línea de tiempo muy interesante que lo escuché en otro podcast y lo traigo para ti porque me pareció interesante compartir esta manera de poder ver el tiempo. Cuando yo quiero llevar a cabo una actividad, este llevar a cabo es una acción consciente. Es una acción consciente que inicia desde la intención. Yo tengo una intención de arreglar mi habitación. Yo tengo una intención de estudiar por adelantado. Yo tengo una intención de crear mi guión para el podcast. Yo tengo una intención que va a venir acompañada con un pensamiento. Y esa intención se tiene que transformar. Entonces, mira esa curva, esa flecha curva, se tiene que transformar en una acción. Pero mira que yo no te acabo de decir una flecha en línea recta, no, una flecha en línea curva. Porque esa flecha en línea curva tiene que terminar en la acción, pero esa curva tiene un espacio, esa curva tiene un centro, esa curva tiene un vacío. Para que ese pensamiento, para que esa intención se convierta en acción, en ese vacío tienen que haber una serie de actividades que yo necesito desarrollar sí o sí para poder generar esa realidad de mi acción planificada. Ese vacío son tus funciones ejecutivas. Entre la intención y la acción se encuentra mi corteza prefrontal. Se encuentran las funciones ejecutivas que me van a ayudar a poder generar decisiones efectivas, a poder generar decisiones analizadas, a poder utilizar mis habilidades para poder llevar a cabo un plan de acción, funciones ejecutivas de planificación, de organización, de gestión del tiempo, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, en ese espacio vacío, la gestión del tiempo tiene que estar. Entonces, si yo no sé gestionar el tiempo, si yo no sé manejar eficientemente esta función ejecutiva, porque como tú has visto en ese vacío no hay solo una, hay varias, pero un impacto de poder llevar una mala gestión en el tiempo es que como consecuencia, llego tarde a las reuniones. Como consecuencia, termino cosas fuera del plazo establecido. ¿Por qué? Porque en ese vacío, uno de los puntos importantes es tomar conciencia del tiempo que me voy a tardar para poder realizar la actividad que he planificado. El secreto del éxito de una buena gestión del tiempo consiste en ser consciente del tiempo, en llevarlo a una manera tangible, a una manera palpable, de llevarlo a una manera que yo pueda decir, no, el tiempo no es algo gaseoso, el tiempo es algo que puedo tocar, de alguna manera puedo tocar el tiempo. Y hoy te voy a enseñar cómo vamos a hacer ese toque, cómo vamos a hacer esta transformación de algo tan difuso, de algo que se puede escapar entre los dedos, como algo que sí puede generarse de manera material. Así es que el tener una mala gestión del tiempo, yo lo veo como las deudas del banco. Así de claro, así de sencillo. Porque cuando yo pierdo el tiempo, una de las situaciones que sucede es que empiezo a acumular y acumular y acumular mis deudas de tareas, mis deudas de actividades, mis deudas de acciones, mis deudas de compromiso. Mientras más pierdo el dinero en otras cosas, aquellas cosas importantes que yo tenía que haber comprado, que yo tenía que haber gestionado, que yo tenía que haber delegado, no las voy a tener y se me van a acumular en las cuentas para las siguientes semanas. Entonces voy a tener una inmensa deuda conmigo mismo. Lo mismo pasa con la gestión del tiempo. Si yo no gestiono mi tiempo de una manera adecuada, voy a empezar a tener deudas. ¿Por qué? Porque he empezado a realizar acciones que en este momento no me convenían y las acciones prioritarias o las acciones urgentes las dejé
para después. Y eso se me acumula para la próxima semana y se me puede acumular para dentro de 2 semanas y se me puede acumular para fin de mes. Entonces yo solita he empezado a generar mis deudas bancarias con relación al tiempo. ¿Qué podemos ir haciendo? Primero vamos a ir entonces generando un poco de esta asociación que necesita el cerebro para poder ir sintiendo que el tiempo está también relacionado con una acción que nosotros, o mejor dicho, más que acción, con una habilidad que nosotros trabajamos muchísimo en las terapias, que viene a ser la atención. Cuando nosotros trabajamos terapias de atención-concentración, o cuando a tu hijo le piden terapia de atención-concentración, o cuando tu papá, mamá, si estás diagnosticado con TDAH, eres adulto TDAH, sufres porque la palabra atención va a estar presente y constante en tu vida. Atiende, enfócate, escucha la reunión, ponle más atención. Pero si ya te lo había dicho antes, no me escuchaste, no atendiste. Entonces la palabra atención es muy recurrente cuando hablamos de manejo del tiempo. La palabra atención no solamente es sigue las instrucciones. La palabra atención también significa tengo el poder para yo controlar pensamientos, para yo controlar cuerpo, para yo controlar accionar, para tomar mejores decisiones y decir, sí, ya estoy enfocado. Entonces, la atención, así como hablamos de manejo del tiempo, hablamos también de manejo de la atención. Uno de los secretos para manejar completamente, exitosamente el tiempo es manejar también nuestro proceso atencional. Y es justamente ahí donde nosotros vamos a tener una gran dificultad como TDAH. ¿Por qué? Porque todavía tenemos una corteza prefrontal inmadura. Porque si yo tengo el diagnóstico del TDAH, mi impulsividad no va a permitir que yo tenga la calma suficiente para poder escuchar a mi aliado, que es la atención. No voy a tener la calma suficiente para poder escuchar a mis pensamientos y voy a tener que susurrarlos, voy a tener que hacer alguna manera, generar algún truco para yo poder escucharme y poder prestarme atención y prestarle atención a mis ideas. Pero si yo soy de la línea justamente de las inatentas, entonces más bien mi dificultad no es mi movimiento, mi dificultad es que yo me voy, que yo viajo y en este viaje no me llevo a la atención, más bien la dejo. Entonces yo tengo que regresar al aquí y ahora para generar ese proceso atencional. Y ahí el gran problema de regresar y haber perdido ese tiempo es que estoy en la búsqueda de esa información perdida. Entonces la información perdida se da o porque soy demasiado impulsivo y estoy como un motor girando por todos lados, o porque simplemente me desconecté del aquí y ahora y me fui. Entonces, qué importante es saber que primero, para poder gestionar exitosamente el tiempo, la atención tiene que jugar un rol fundamental conmigo. Y cuando nosotros hablamos entonces del que me fui, no anoté la agenda, me olvidé otra vez, simplemente no pude llegar a la reunión, salí tarde de mi casa, es que me tuve que bañar y de repente no pensé que me iba a tomar tanto tiempo el bañarme, por ejemplo, y llegué más tarde, o no tomé en cuenta de que ya había escuchado lo del tráfico pero me olvidé, o no sabía que tenía que hacer 3 conexiones para un bus y solamente hice 2. Entonces esta situación, este latigarnos constantemente nos hace generar una palabra que nos acompaña mucho, que es el fracaso. Otra vez fracasé en no llegar a tiempo, otra vez fracasé en no presentar tareas, otra vez fracasé. Entonces vamos ahora a aprender a cambiar un poco el chip. Cuando nosotros hablamos de manejo del tiempo, hablamos de 2 palabras muy interesantes, del éxito y del aprendizaje. Entonces, las personas exitosas están trabajando con esta alianza de poder ayudarse en gestionar bien el tiempo. Y cuando no lo gestiono y cometo algún error, voy a estar hablando de aprendizaje.
Cuando entonces tu hijo, cuando entonces tú sientas de que realmente este proceso no se puede dar con esa facilidad, no se puede dar con esa tranquilidad, entonces lo que tenemos que hacer es investigar en qué parte nosotros estamos fallando, en qué parte nosotros no estamos trabajando, no estamos siendo conscientes de que hay un proceso que se nos está escapando. Y a esto le llamamos la fuga. ¿Estás teniendo tú fugas del tiempo? ¿Sabes exactamente cuáles son tus fugas? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia de esas fugas. Y las fugas de tiempo pueden ser diversas. Una fuga a nivel motivacional, una fuga a nivel de impulsividad, una fuga porque te vas, una fuga porque lo que estás enfrentando es demasiado pesado para ti, una fuga porque estás trabajando con alguien que realmente no te cae bien, una fuga porque te han puesto un reto sabiendo que tienes habilidad para hacer otra cosa, entonces una fuga porque tus pensamientos te están jugando en contra y no te están permitiendo dar lo mejor de ti. Entonces analicemos y déjame en los comentarios ¿qué fugas del tiempo son las que tú estás empezando a identificar ahora en este podcast que pueden estar justamente bloqueando ese buen manejo de tiempo que podrías tener? En una de las sesiones de reunión de la evaluación de funciones ejecutivas que tuve con un maravilloso adulto TDAH, vimos que dentro de las fortalezas había alguien que no estaba ayudando a su fuga de tiempo, que más bien lo que podría haber sido una fortaleza para él era una disfunción y era parte de su proceso de manejo de tiempo, que era la autorregulación. Entonces, cuando hablamos acerca de esta impulsividad por un motor o me voy, la autorregulación es una función ejecutiva básica para todos los TDAH, porque nos ayuda muchísimo a gestionar nuestro cuerpo y nuestra mente para saber hacia dónde debemos ir, para saber qué decisión debo tomar. Entonces, papá, mamá, autorregularnos y ayudar a nuestros hijos a la autorregulación es sinónimo que los vamos a acompañar en este proceso de la autonomía que tanto queremos, de lo que tanto anhelamos. Entonces, ayudar a nuestros hijos a autorregularnos no es solamente decirle, no lo hagas, estás muy mal criado, siéntate. No, es generar una conversación con ellos, haciéndolos ver cuál es la fuga. Si bien es cierto, con los más pequeñitos es complicado, pero ya cuando los chicos son preadolescentes, adolescentes y en la conversación que tengamos con nosotros mismos, tenemos que ver cuál es la fuga que no nos está ayudando a justamente mantener este buen manejo del tiempo. Entonces, cuando hablamos de éxito y aprendizaje, hablamos acerca de ser exitoso, implica generar esta toma de conciencia de las fugas. Aprendizaje significa ser analizador de que esas fugas no se pueden volver a repetir. Y además, al hablar de nuestro accionar, no podemos dejar de lado a nuestras emociones. Entonces, cuando logramos realizar tan poco o logramos realizar nada, nuestras emociones como la vergüenza, como la ira, como la rabia, como la decepción, vienen a nosotros y nos acompañan. Me siento abrumada, no puedo más. Entonces también tenemos nosotros que trabajar en el aspecto emocional para que esta gestión del tiempo pueda también ser exitosa, porque estas emociones que vamos a ponerles el título de negativos en este momento son las que no nos están ayudando a poder cambiar ese chip de pensamientos. Nosotros queremos entonces los pensamientos que nos lleven a un growth mindset, que nos lleven a decir, sí lo puedo hacer, solamente tengo que ayudarme a ser consciente. Y si el día de hoy no pude completar todo, pues entonces te voy a dar esas estrategias para saber qué podemos hacer los días venideros, los siguientes días, para poder trabajar en ese proceso. Papá, mamá, estoy segura que te está gustando el podcast del día de hoy. Estamos trabajando sobre el manejo del tiempo y estamos aquí cumpliendo los 5 años y en este maravilloso mes del TDAH, gracias a nuestro gran auspiciador que es Time for Learning.
¿Sabes, papá, mamá, que los retos cognitivos y emocionales que tu hijo tiene que afrontar tenemos que trabajarlos ya? Pues así es que no esperes más, porque Time for Learning se compromete con todas sus familias a brindarles los mejores servicios de refuerzo académico, evaluaciones cognitivas, evaluaciones integrales y terapias, así como también nuestros mini talleres virtuales y presenciales para fortalecer todas tus habilidades. Acompañamos a niños, jóvenes, adolescentes y adultos que desean ser su mejor versión. Escríbenos por WhatsApp al +51 938 484 149 y recibe más información. Time for Learning, enseñando y motivando con el ejemplo. Pues mamá, papá, llegó la hora de ayudarte a ver ¿qué podemos hacer entonces para poder tener un excelente manejo del tiempo? Y aquí te voy a compartir tanto lo que hacemos en Time for Learning como lo que hago yo como Carla Bocanegra también en mi vida personal. Muchos trucos, muchas ideas que puedes aplicarlos, que son fáciles de llevar y espero que también los puedas poner en práctica y nos dejes en los comentarios qué te pareció, si es que has aplicado alguna de ellas. En primera, el día de hoy llega mi productor y me dice, Carla, creo que los relojes están equivocados. Y le digo, ¿por qué? Y me dice, porque creo que están adelantados. Y efectivamente, ese es uno de mis primeros secretos que yo trabajo con respecto al manejo del tiempo. Y tanto así que ya mis pacientes y los chicos que trabajan aquí conmigo ya saben que los relojes aquí están adelantados 10 minutos. Y cuando llegan y miran el reloj dicen, ¡oh! Llegué a tiempo. ¿Por qué? Porque saben de que hay ese manejo de tiempo, hay esa chance y que vale la pena tener este secretito a la mano. Entonces, adelantar los relojes nos ayuda muchísimo para poder gestionar, si bien es cierto, con un poquito más de presión, con un poquito más de estrés, pero un estrés positivo, un estrés que te ayuda. Yo, ¿cuánto lo adelanto? 10 minutos y a nosotros realmente nos funciona muchísimo. Entonces, ¿por qué es que yo puedo utilizar esta estrategia y te la recomiendo? Porque el cerebro es atemporal. El cerebro no tiene tiempos. El cerebro no sabe qué día es hoy. El cerebro no sabe qué es un mañana. El cerebro no sabe qué es un pasado. El cerebro solo lo sabe porque tú se lo das. Si al cerebro tú le dices que vivimos en los 1800 y te vistes como alguien que está en los 1800, tu cerebro va a tomar esa información como verdadera y válida y va a decir, estoy en los 1800. Entonces tú tienes que sacar provecho de esa situación atemporal del tiempo. Entonces yo le hago ver a mi cerebro que tengo 10 minutos más de adelanto. Trata de colocarle 10 como máximo. Yo vengo utilizando este secreto desde hace más o menos 10 años que estamos acá trabajando con nuestros chicos también, que lo llevo también desde mi reloj, que lo tenemos también en el consultorio y realmente nos funciona. Y también les ayudamos y les enseñamos a los chicos que la ventaja de tener los relojes adelantados es que justamente pueden ser capaces de controlar el tiempo. Entonces, cuando hablamos de manejo del tiempo, hablamos de manejo como control. Te das cuenta que de manera tangible puedo controlar el tiempo, puedo entonces generar esos pequeños truquitos. Anímate y a partir de ahora empieza a hacer este hábito. Adelantar el reloj es genial porque ayuda muchísimo a respirar y decir, ay, ¿verdad? Estoy con 10 minutos adelantado, he llegado a tiempo. Entonces, realmente te aconsejo que lo hagas, te aconsejo que sigas este secreto que te va a gustar muchísimo. Otro punto importante, ya que estamos hablando con el reloj, es tener los relojes de muñeca. ¿Por qué? Si bien es cierto, me puedes decir, Carla, nosotros tenemos relojes en la pared, nosotros tenemos relojes en el microondas, nosotros tenemos relojes en los celulares, pero ¿qué sucede cuando estás en un lugar en donde no tienes acceso a tus relojes, no tienes acceso al microondas o el microondas del lugar donde estés trabajando, por ejemplo, no tenga la hora, está marcado tu 00 nada más y en ese momento te digan que no tienes acceso al celular? Entonces, ¿qué te queda? Te queda utilizar tu reloj de muñeca. Entonces, esta situación, papá, mamá, de no poder mirar el tiempo en el que
tú lo necesitas, puede ser altamente contraproducente. ¿Por qué? Porque tú puedes empezar a decir, uy, no tengo reloj, pero ¿sabes qué? Siento que todavía me quedan 10 minutos más para hacer las cosas. Entonces tú empiezas a presumir que tienes una sensación, un sentido arácnido de que hay tiempo para hacer más cosas. O puedes tener la sensación de que las actividades que en ese momento te están proponiendo las puedes lograr. Como no estás con el reloj y no tienes la sensación del tiempo de manera tangible, entonces puedes decirle a todos que sí. Y un gran problema de los TDAHs es que no sabemos decir que no. Nos cuesta muchísimo para algunos saber decir que no, porque queremos ayudar, porque somos solidarios. Entonces empezamos a asumir cargas que no deberíamos asumir. ¿Por qué? Porque no tenemos la visión del tiempo a nuestro favor. Entonces, papá, mamá, es importante que puedas tener relojes en varios lugares. Yo tengo reloj en la sala de profesores, tenemos el reloj en mi consultorio chico, ya llegó el reloj para la zona grande, tengo el reloj en el microondas, tengo el reloj en mi muñeca. ¿Y sabes dónde también tengo un reloj? En el baño. Muchos papás me dicen, estoy cansada. Tengo que estarle tocando la puerta a mi hija cada rato para que termine de bañarse. Tengo que estarle tocando la puerta a mi hijo a cada rato y decirle que ya pasaron 15 minutos, 20 minutos, media hora y que todavía sigue en el baño. Pues entonces la solución es colocarte un reloj en el baño. ¿Para qué? Para que tú puedas ingresar y ser consciente. Yo llevo mi reloj al baño, mi celular lo pongo con el reloj para justamente poder ir visualizando el tiempo que me está quedando, porque yo me pongo un límite. Por ejemplo, tengo una maravillosa amiga que tiene trillizos y ella pone el reloj 10 minutos. Tienes solo 10 minutos para bañarte. Entonces yo sé que sumado con mis 3 hijos es media hora. Entonces 10 minutos uno sale, 10 minutos el otro sale, 10 minutos el otro sale. Entonces ella va gestionando desde el momento que se levanta el tiempo para poder hacer las cosas. Tengo 30 minutos para generar, arreglar las loncheras, sacar las cosas de la refrigeradora. Te das cuenta que ella puede ser eficiente en su trabajo porque sabe el manejo del tiempo en base a lo que sus hijos se demoran ya planificados, más o menos sus 30 minutos. Entonces, qué importante es poder tener relojes en todos lados. Y si tu hijo necesita un reloj en el baño, pónselo, porque eso va a ayudar muchísimo a que él empiece a gestionar su tiempo y cuando levante la carita diga, uy, no, ya pasaron 20 minutos, me tengo que apurar para poder salir del baño. Así es que ese es otro pequeño truco que realmente funciona. Y si tú empiezas a aplicarlo teniendo TDAH como adulto TDAH, adolescente TDAH, te aseguro que tu vida va a cambiar muchísimo. ¿O no te ha pasado también que, por ejemplo, sabes que tienes una reunión a las 4 de la tarde, son las 2 de la tarde y dices, uy, no, me quiero dar una ducha porque yo estoy seguro que va a alcanzar, son las 2 de la tarde, yo tengo 2 horas para poder llegar al trabajo a la reunión de las 4, no tengo ningún problema. Entonces entro a la ducha, me ducho, salgo, me cambio y me voy. Y de repente llegaste tarde porque tú pensaste que la ducha que ibas a tomar era una ducha rapidísima y realmente no fue así. Lamentablemente esa percepción, esa sensación del manejo de tiempo te jugó en contra y llegaste tarde. Y lo mismo pasa con los chicos en la mañana. Entonces, papá, mamás, es importante que un reloj en el baño también nos pueda acompañar en este proceso de vida. Quiere decir que tanto para adelantar los relojes como para la situación de tener relojes en el baño, me está diciendo entonces que yo tengo que aprender a tomar conciencia del tiempo. Todo trabajo de terapia cognitiva conductual, cuando trabajamos las habilidades de planificación y organización, lo que les enseñamos en uno de los módulos de distractibilidad es aprender a gestionar tu tiempo con esta estrategia, a estimar el tiempo que te toma de hacer las cosas. Ya no vas a adivinar, ya no vas a sentir este sentido arácnido. No, ahora lo que vas a hacer es contabilizar. Por eso te comentaba al inicio del podcast, te voy a ayudar a que tú puedas concretizar el tiempo, a que tú puedas medir el tiempo. Así es que te voy a ayudar
Y te voy a explicar un poquito cómo lo vamos a ir haciendo. Entonces, éxito, concretar el tiempo. Lo que vas a hacer es, durante 7 días, vas a empezar a trabajar en algunas actividades que a ti no te gustan, actividades que tú detestas, actividades que tú odias, actividades que no te generan ningún tipo de motivación. Y lo que vas a hacer es anotar con el reloj que vas a tener al lado, vas a anotar el momento de inicio, 5 de la tarde, 5:05, 5:10, 5:15. Y tú vas a dejar que el reloj siga corriendo mientras que tú desarrollas esa actividad. Apenas tú te pares, apenas tú te muevas, apenas tú te distraigas, ahí paras el tiempo. Y vas a empezar a anotar, a registrar los tiempos durante 7 días. Una vez que tengas todos esos tiempos registrados de estas peores actividades, las más aburridas y las más terribles, vas a sacar un promedio. Ese promedio es el promedio de tiempo que tú duras haciendo una actividad. Y sobre eso tienes que empezar a basar tu trabajo de vida. Esto es lo que yo resisto trabajando, no más. Puede ser un poquito más, un poquito menos, ¿no? Un más menos estadístico, pero en realidad ese es el tiempo que tú tienes para poder realizar acciones. Eso es lo que te va a servir para planificar y gestionar mejor tu tiempo. No, esta tarea la hago rapidísimo, en 5 minutos. No, si mi promedio fue 25, entonces no, significa que no estás gestionando bien tu tiempo. Tú piensas que ese trabajo es más facilito y no es así. Entonces, es importante que esta estrategia la puedas llevar a cabo porque realmente te va a funcionar. Como te digo, parte del truco no es hacer cualquier actividad. Te he dado un tipcito que no lo vas a escuchar en ningún podcast. Tú tienes que empezar a analizar aquellas tareas o actividades que son las que más te cuestan, porque ese es tu punto de dolor, esa es tu fuga, porque entonces lo que vas a hacer es, al no gestionar adecuadamente tu tiempo y al irte, vas a empezar a sentir que esa tarea es tan difícil de desarrollar que ya no la vas a querer hacer más y vas a tirar la toalla y tomar otras decisiones. Por eso es que es importante que tú primero empieces a estimar de manera real la cantidad de tiempo que te toma hacer una actividad. Los TDAH tenemos esta costumbre de hacer las cosas rapidísimo, de querer hacer todo full, todo rápido, todo listo. No quieren perder más el tiempo. Pero ¿qué pasa? Que hacerlo rapidísimo es hacerlo mal. Entonces nosotros tenemos que ayudar a nuestros TDAH a poder aletargar también un poquito más el tiempo de inversión. Pero en este caso del manejo del tiempo es el que podamos trabajar con las tareas de manera satisfactoria. En 5 minutos no la voy a hacer, voy a tardarme 25. Y Carla, y si lo termino antes del 25, reviso. Hago justamente mi regulación de saber, ese monitoreo que lo que haya hecho esté bien. Todavía me quedan esos 5 minutos de chance. Entonces voy a trabajar de manera eficiente en mi aprovechamiento del tiempo. Entonces, todas aquellas cosas que no nos gustan, lo queremos hacer tan rápido que no lo vamos a abordar bien. Un buen manejo del tiempo nos va a ayudar en este proceso de autorregulación, en este proceso de productividad, en este proceso de eficiencia y de eficacia. Carla, pero lo que me pasa es que yo estoy con la agenda, he anotado las cosas, he dicho qué día lo voy a hacer, he dicho qué hora lo voy a hacer, yo he percibido esto y realmente ya no son 25 minutos, he invertido 30, 35, 40, 45, he invertido más de ese promedio que yo había sacado. Entonces quiere decir que ahora estamos atravesando otra situación. Estamos atravesando que esa actividad que tú te has puesto es más grande de lo que puedes manejar. ¿Y qué podemos hacer? Pues vamos a hacer la técnica del chunking. Vamos a partir una tarea grande en tareas más pequeñas que pueda trabajar en ese tiempo
que es mi tiempo natural. El tiempo que tú has sacado es tu tiempo natural, es el tiempo que yo resisto. Mi tiempo tal vez no será igual al de otro TDAH, y nosotros los adultos hemos aprendido a lo largo de los años a bajar un poco más la impulsividad física y nos permite tomar un poquito más de resistencia que los niños, pero tenemos algunos adultos TDAH que todavía son altamente impulsivos. Entonces, quiere decir que yo tengo que partir. Esa tarea grandota que me he puesto en la agenda no es manejable para mí. Necesito hacer mi técnica del chunking. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que esas mini tareas que me estoy poniendo son más realistas, son más fáciles de alcanzar, son más fáciles de lograr con mi tiempo natural. Si, por ejemplo, mi objetivo es voy a arreglar mi cuarto y me pongo como agenda el día lunes voy a arreglar mi cuarto, si yo tengo la osadía de colocarme más cosas, no lo voy a lograr y voy a sentir de que sigo haciendo las cosas mal. Entonces, ¿por qué en vez de poner voy a arreglar mi cuarto, eres más específica y categorizas? No, hoy lunes voy a arreglar cajones, el martes voy a arreglar la ropa tirada en el piso, el miércoles voy a separar la ropa limpia de la ropa sucia, el jueves voy a arreglar casacas. Eso es mucho más real y está más alineado al tiempo que yo invierto en poder trabajar una buena gestión. Y eso va a hacer que yo me sienta feliz, me sienta contenta, sienta que lo he logrado, siento que realmente estoy aprovechando mi tiempo. Pero ¿te das cuenta que esta estrategia no es tanto manejo del tiempo? ¿Te das cuenta que esta estrategia es organización? ¿Te das cuenta que esta estrategia es planificación? Entonces, no todo es tiempo. No todo es tiempo. También necesitamos tener a la mano la fortaleza de otras funciones ejecutivas que me ayuden en este proceso de accionar. Por eso es que para el TDAH es tan difícil el manejo del tiempo, porque dependemos de otras funciones que están en el ámbito de la disfunción. Y un punto interesante es lo que te acabo de mencionar hace un ratito. He anotado todo en la agenda, pero aún así no funciona. Tengo anotando agenda lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y no funciona. No lo logro y me frustro. Y ese es el tema de la semana y semana y semana. Cuando trabajo con mis adultos TDAH, Carla, no puedo, Carla, no lo estoy logrando. ¿Qué más está sucediendo? Así es que yo te voy a contar algo que ningún canal de YouTube y que los psicólogos tampoco te cuentan, porque es una vivencia muy TDAH. Así es que el día de hoy te voy a revelar este secretito, este acompañamiento que yo como adulto TDAH a lo largo de los años he ido descubriendo, he ido sintiendo para ti. Entonces, ¿eres de las que se compra como yo esas agendas semanales maravillosas que empiezas en diciembre y dices en enero esta motivación y de repente llegó marzo y ya no la usas más? Ahí está mi agenda, ahora se le he dado a mi secretaria, para que mi secretaria sea la que me ayude con este manejo. Y yo sé que esto también te frustra y yo sé que esto también lo quieres hacer. Entonces, mamá, papá, si tú pretendes llevar una exitosa agenda semanal, hay algunos TDAH que sí, que cada 7 días su agenda semanal van y van muy bien. Pero para la mayoría de los TDAH eso no funciona. ¿Por qué? Porque no me permite ver el panorama completo. Para un TDAH lo que necesita es un calendario mensual, no una agenda semanal. Todos te recomiendan agenda. Pues no, mamá, papá. El calendario mensual es la solución a todos tus problemas. El cerebro es atemporal. El TDAH vive del aquí y ahora. El TDAH no tiene pasado. El TDAH no tiene futuro. Por lo tanto, una agenda semanal no me va a ayudar, porque cuando yo voltee la página después de los 7 días y no haya hecho el hábito de pasar las tareas pendientes a la siguiente hoja, el cerebro lo va a borrar y no te vas a acordar y no te va a salir. Entonces, tú no necesitas una agenda semanal solamente, necesitas un calendario mensual.
Tu base de vida tiene que ser el mes, porque cada una de las actividades es tu ficha. Si yo el día 13, sábado 13, me puse 4 tareas y no las he cumplido, por lo menos he cumplido 3 y una me faltó, no me latigo, estoy contenta porque fue 3. Pero esa que me faltó, yo la puedo jalar y la puedo mover para el 18, para el 23, para el 25. ¿Te das cuenta, papá, mamá, que estoy mirando un panorama completo? ¿Te das cuenta, papá, mamá, que si yo tengo un calendario mensual, puedo manejar mejor mi chunking? El chunking no necesariamente se tiene que cumplir en los 7 días, pero si yo tengo una agenda semanal, sí voy a pensar que tiene que cumplirse en 7 días y no es así. Teniendo un calendario mensual, yo puedo ver en qué momentos puedo hacer esa partición, en qué momentos voy a jalar cada uno de mis elementos partidos. Entonces, el calendario mensual me da más tranquilidad, me da más paz, me da mucha más gestión de esos tiempos que yo necesito para poder hacer las cosas. Yo estoy más libre los días jueves. Entonces, los jueves me pongo esto con esto y con esto. Ya más o menos tengo, para esto ya tengo ese promedio de tiempo que yo necesito. Genial. Entonces yo ya sé que lo real es que me ponga 3 tareas, no 8. El hecho que yo tenga un día más tranquilo los jueves no quiere decir que yo me ponga todas las tareas un jueves. No, lo que quiere decir es que yo puedo aprovechar el tiempo en gestionar tal vez algunas tareas que sean un poco más complicadas, tal vez poder generar citas que no lo puedo hacer en la semana porque estoy con un poco más de pacientes, pero no me voy a llenar de 40 citas. Yo voy a tratar de ver las mejores citas para poder trabajar. ¿No te fastidia a veces cuando tú haces tus citas con los médicos y de repente te dicen, tiene la cita para las 8, llegas y la cita al final la tienes a las 9:30 de la mañana? Porque tienes que esperar 1 hora y media porque seguramente las citas han estado tan pegadas que basta que un paciente se demore y te alarga la cita y te atrasa más. Entonces tú no puedes vivir así. Tú sabes que tú estás separando tu cita adecuando esos tiempos que tú tienes. Entonces es sumamente importante que nosotros empezamos a trabajar, que empecemos nosotros a mirar este proceso de el calendario como parte de el proceso de vida. Los olvidos son parte de los TDAH. La memoria de trabajo es algo que nosotros tenemos como un déficit en mayor o en menor grado para las 3 presentaciones. Por lo tanto, un calendario mensual me permite tener aquellas tareas que ya hice todavía visibles porque las puedo tener en el papelito o las puedo tener anotadas dentro del calendario y me permite ver aquellas tareas que ya me avisaron previamente. En 2 semanas tienes un examen, en 3 semanas tienes un examen. Entonces me permite dar esa prevención de qué va a pasar en el futuro. Pero si yo voy a estar angustiada por lo que no veo, esta sensación de incertidumbre no me va a ayudar en este proceso de crecimiento para yo gestionar de manera exitosa el tiempo. Y si yo empiezo a mirar el pasado y mirar lo que no he logrado, entonces me empiezo a latigar y me empiezo a deprimir y me empiezo a poner triste porque no logré esos objetivos. Entonces, el método del chunking, que son las tareas grandes a pequeñas, se va a lograr con éxito cuando tengas un calendario, mucho más que una agenda semanal. Y algo que, si bien es cierto, pareciera que no estuviera alineado, papá, mamá, pues te lo voy a presentar porque sí lo está. Y se lo digo siempre a todos mis pacientes y mis alumnos. El desorden es el ladrón del tiempo. Aquí tratamos de estar lo más ordenados posibles, porque aquí vienen tus hijos, vienen las familias, vienen los terapeutas. Yo no estoy sola, entonces yo tengo que estar lo más ordenada posible para que todos puedan disfrutar de los momentos de ¿dónde está la ficha? La cojo rápidamente y se la doy a mi terapeuta. Ya vamos a empezar con el programa, ya sé dónde están las cosas, ordenaditas en el mismo lugar, donde siempre ya no pierden el tiempo en estar donde lo puse. Voy a buscar debajo de los 20 folders, voy a buscar debajo de los 50 libros, y eso es pérdida de tiempo. Cuando nosotros hablamos de los time blockings, decimos, este es mi bloque para comer, este es mi bloque para hacer tareas. Pero yo no tengo un bloque para buscar lo que no encuentro, no tengo un bloque para levantar el desorden que tengo. Entonces,
ese desorden se vuelve en el ladrón del tiempo. Yo dije que tenía 30 minutos para hacer tareas, pero la realidad es que no tuve 30, tuve 20, porque me pasé 10 minutos buscando lo que yo necesitaba encontrar. Entonces, el orden es fundamental para poder tener una buena ejecución del tiempo. Si no, el pronóstico de tu planificación que hiciste en el día va a ser totalmente incorrecta. Así es que mamá, papá, en resumen, recuerda que la frase que comparto con todos mis oyentes cada vez que estamos en Time for Learning, la frase que comparto con todos los papás, la frase que comparto con todos mis pacientes y la frase que comparto contigo es: ojos que no ven, cerebro que no siente. Y en inglés se dice el out of sight, out of mind. Entonces, ojo papá, mamá, lo volvemos a repetir: ojos que no ven, cerebro que no siente. El cerebro no está diseñado para memorizar todo. Así no funciona el cerebro. El cerebro no sirve de almacenamiento de información, no. El cerebro está diseñado para gestionar, para procesar, para analizar, para poder tener estrategias. En base a la teoría, sí, la teoría está guardadita y hay que sacarla, pero si la teoría también la tengo a mi lado, pues no hay ningún problema. Lo mismo se da para la gestión del tiempo. Si yo quiero tener entonces una buena gestión del tiempo y quiero planificar, yo tengo que tener un orden para poder saber dónde están las cosas, y eso me va a permitir a mí poder tener una rápida intervención en las acciones que yo quiero realizar. Entonces, el déficit de la memoria de trabajo, si se une con la atención, nos están robando el tiempo que nosotros necesitamos para trabajar. Y cuando hablamos de método del calendario, no es solamente papá, mamá, comprarme calendario, colocar mis tareas y listo. No, el secreto de un calendario está en revisarlo todos los días. Yo sé que esto suena a que, Carla, es que ¿qué tal chamba? ¿Qué tal trabajo? Sí, lo sé. Pero esto es lo que a ti te tocó como TDAH. Y es tu responsabilidad empezar a revisar tu calendario todos los días. Porque tienes que confirmar dos cosas. En primera, lo que ya lograste. Y en segunda, lo que no lograste. Y tienes que pasarlos para los días venideros. Así es que es importante, papá, mamá, que puedas trabajar en estas revisiones. Espero, mamá, papá, que te haya gustado nuestro podcast de bolsillo el día de hoy. Espero que haber compartido estas estrategias sean puestas por ti en práctica. Espero que realmente te haya gustado cada uno de los tips personales que yo como adulto TDAH utilizo, y en este mes de TDAH estoy segurísima que al ponerlas en prácticas nos vas a dejar en los comentarios qué tal te fue. Así es que si consideras que este podcast va a ayudar a otras personas con su contenido, compártelo. Y si nos estás escuchando desde el audio player de Spotify, de Anchor, de Google o de Apple Podcast, pues danos tus estrellitas para motivarnos. Y si estás por YouTube, pues dale like y activa la campanita para estar rápidamente con nosotros. Yo soy Carla Bocanegra, neuroeducadora. Te dejo un abrazo inteligente y te deseo un buen fin de semana. Celebra y siéntete orgulloso de tener este maravilloso diagnóstico de TDAH, porque viene cargado de superpoderes, pero que conlleva una gran responsabilidad. Hasta más tarde con todos también. Que tengan buen fin de semana y nos estamos viendo el próximo sábado.